Ok, hermanos, Amén. entonces quisiera compartir esta noche con ustedes la segunda parte de esta pequeña serie que estamos haciendo durante todos estos días hasta el día jueves. Va a durar. Y ayer comenzamos, ¿no es cierto?, estudiando los principios básicos de la verdad sobre la vida y la muerte. Aquellos principios que encontramos en el Génesis, ¿no es cierto?, y también en el Evangelio. Leímos varios textos de las Sagradas Escrituras y pudimos ver que verdaderamente el enemigo mintió totalmente, ni siquiera dijo una parte de la verdad. Eh, lo que dijo aparentemente de verdad lo dijo de una manera engañosa, por lo tanto sigue siendo mentira también. Y así es como el Señor nos ha mostrado que lo que Él dice se cumple y se cumple siempre. Vimos, ¿no es cierto?, que todos los pecadores han vivido solamente un día de Dios. No han vivido más allá del día en que pecaron. Y así se cumple la palabra de Dios que dijo que el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor también nos ha dicho que la única manera de volver a disfrutar del árbol de la vida, de vivir para siempre, es muriendo al pecado, muriendo al yo, y que Jesucristo viva en nosotros. Es la única manera, es el camino al árbol de la vida. Jesucristo es el camino, y en Jesucristo todos morimos. Morimos al pecado, morimos a la vida antigua, y en Jesucristo resucitamos a una nueva vida. Eso lo vimos anoche, ¿no es cierto? Eh, Hoy día yo quisiera compartir con ustedes esta segunda parte que he llamado la palabra de Dios y las enseñanzas modernas del espiritismo. Quería incluir también una pequeña reseña histórica sobre el espiritismo moderno para que pudiésemos estar más o menos en el contexto histórico también, pero lamentablemente no vamos a alcanzar, se nos va a hacer muy corto el tiempo y tal vez mañana podemos incluir eso. ¿Ya? Hoy día solamente queremos cubrir lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del espíritu, sobre todo, y lo que nos enseña, obviamente, eh, el espiritismo o la doctrina de la serpiente respecto del espíritu. ¿Ya? Voy a compartir entonces la presentación para que ustedes también la puedan estar viendo. Denme un momento, por favor. Creo que por ahí tal vez se está viendo. Vamos a ver. Um, Y ahí se aprecia. sí, ok, ok, denme un momento. Ya, voy a tratar de hacerla como presentación para que se vea más, un poquito más agradable. Vamos a ver. Sí, creo que ahí se ve un poquito más grande. Entonces allí dice la palabra de Dios y las enseñanzas modernas del espiritismo. Recordemos que esta serie se llama El espiritismo moderno. ¿Ok? Comenzamos con Génesis capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice Génesis 2:7. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y ahí yo puse la palabra original que se traduce como aliento, ¿no es cierto? Es la palabra neshama, ¿ok? La palabra neshama eh, es una palabra que significa literalmente soplo
o también viento, ¿ya? Se refiere literalmente a lo que sale de la boca cuando una persona exhala, ¿ok? Cuando una persona sopla. Eso es neshama, el soplo. Entonces, dice aquí la escritura que cuando el Señor formó al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento o neshama de vida. Y entonces dice que fue el hombre un alma viviente. Esa palabra alma es la palabra nefesh. Me parece mucho, a ver, lo voy a confirmar. Denme un momentito. Estamos en Génesis 2, ¿no es cierto? Eh, el versículo, el versículo 7. Y voy a revisar inmediatamente aquí. Génesis 2:7. Y fue el hombre un ser viviente. Sí, esa palabra ser es la palabra nefesh. Y nefesh significa literalmente una criatura respirante. Miren qué interesante. Una criatura que respira. ¿Ya? Eso es nefesh. Y está muy relacionado con la palabra neshama. ¿Ok? Neshama es el respiro o el aliento. ¿Sí? El soplo. Y nefesh es un ser que sopla. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver aquí una hermosa comparación, ¿no es cierto? Es una manera de describir lo que Jehová hizo con una alegoría. Vamos a ver que esto es una alegoría, no es que literalmente Dios le echó airecito, ¿no es cierto?, en la nariz al muñeco de barro que tenía formado. La verdad es que esto es una manera de describirlo para que todo el mundo lo entienda, pero nosotros no sabemos exactamente de qué manera Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no lo sabemos. Lo que nos imaginamos es que él hizo un muñeco de barro, ¿no es cierto? Allí siempre tratamos de describirlo de esa manera, pero la verdad es que no lo sabemos. No sabemos, la Biblia no nos dice esos detalles, no nos dice que Dios hizo una especie de escultura, ¿no es cierto?, de greda, y entonces después al terminar se acercó a la nariz y sopló, y entonces apareció el ser humano vivo. No, 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 personalmente no creo que haya sido así. Es una imagen muy, tal vez muy poética, muy pintoresca, ¿no es cierto? Pero me parece un poco difícil que haya sido así. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que el ser humano no es solamente una forma exterior, ¿no es cierto? Ustedes saben que el ser humano es mucho más que su piel y que la naricita y los ojitos y esas cositas que todo niño le forma, ¿no es cierto?, a un muñequito de plastilina o de arcilla, ¿verdad? El ser humano está lleno de órganos por dentro, tiene un esqueleto, tiene células por todo su cuerpo, tiene un cerebro, tiene un corazón, tiene la sangre, tiene todas esas cosas. Y esas cosas no son el soplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dios formó esas cosas? Lo hizo, las venas, también las hizo una por una con barro, hizo los nervios de barro también. ¿Cómo hizo eso? Bueno, la verdad es que yo creo personalmente que el proceso fue un poco más complicado que eso, ¿sí? Pero el Señor quiere que nos quedemos con esto. Él quiere que nosotros entendamos que el ser humano fue hecho de los materiales que estaban en la tierra y cuando ya estaba hecho, cuando Dios ya lo tenía listo, todo el cuerpo estaba listo,
Entonces, Dios puso algo en el ser humano, que alegóricamente se le llama soplido o aliento, ¿sí? Pero ya vamos a ver que en realidad es mucho más que eso. Lo vamos a ver. Miren lo que dice ahora en Génesis capítulo 7, versículo 22. A ver si alguien lo quiere leer. ¿Quién quiere leerlo? Yo, varón. Por favor. Todo lo que tenía aliento, Neshama, de espíritu, Ruach, de vida, en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Génesis 7:22. Muchas gracias. Y muchas gracias por leer también las palabras ahí originales, ¿no es cierto? Allí vemos que aliento otra vez se traduce de la palabra neshama, el resoplido, ¿no es cierto? Pero aquí Génesis nos explica qué es lo que es ese aliento. No es simplemente una cosa que se sopla así, ¿no es cierto? Eso que sale de la boca cuando uno sopla. Nos explica un poquito más. Dice, todo lo que tenía aliento y dice, de espíritu. ¿Se fijan? El aliento no es cualquier aliento, es un aliento de espíritu. Y allí dice ruaj. Les voy a decir lo que significa la palabra ruaj. Denme un momento, por favor. ¿Saben qué? Voy a... sí, ahí está. Porque la Biblia me parece que no la están viendo, pero no importa, se los voy a leer de todas maneras. 7, estábamos en el 7:22, ¿no es cierto? Capítulo 7, versículo 22. Allí está la palabra ruaj, de espíritu, ¿no es cierto? La palabra ruaj, sí, dice ruaj, dice viento. Eso es ruaj, literalmente. Viento. ¿Ok? Por reestructuración dice respiro. También se puede traducir como respiro o aliento. Es algo muy parecido a neshama. ¿Ok? Dice una forma sensible o inclusive violenta de exhalación, o sea, echar el aire por la boca, ¿no es cierto? Eso también se traduce como ruaj. Otros significados que se aplican perfectamente es aire, ¿no es cierto? Respiro, etcétera. ¿Ya? Todas esas cosas. Viento, vacío inclusive, también. Interesante esa palabra, vacío. Ahí vamos a ver por qué se le llama así. Es muy, muy interesante esto. Entonces, miren, aquí en Génesis 7:22, lo importante que está diciendo es que todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, murió. Y eso incluye al ser humano y también a los animales que no estaban en el arca y que no podían sobrevivir en el agua. ¿Sí? Eso también lo incluye. Hay un versículo que yo no lo puse ahora porque nos vamos a alargar mucho, pero hay un versículo que dice que los animales también tienen un espíritu. ¿Sí? Ellos también lo tienen. ¿Y también sopló Dios en la nariz de ellos? No, eso es una alegoría, hermanos. Es una alegoría. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que significa eso? Ya lo vamos a ver. Miren, vamos a avanzar y vamos a leer en Génesis 25:8. A ver, otra persona que lea, por favor. ¿Quién me puede leer Génesis 25:8? Vamos rapidito Yo, para... Ya, muchas gracias. yo. Y exhaló el espíritu y murió Abraham y el buen vejez, y en buena vejez.
anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Génesis 25:8. Ok, muchas gracias. ¿Se fijan? Qué interesante. Esta es la primera vez, me parece mucho, no estoy bien seguro, pero me parece que es la primera vez en la Biblia donde dice que una persona exhaló el espíritu. Esa palabra espíritu es la palabra ruaj, Génesis 25:8. A ver, me voy a asegurar. Génesis 25 y el versículo 8. El espíritu y exhaló. A ver, denme un momento. Ya. Miren qué interesante. No es la palabra espíritu la que se usa aquí. Es otra palabra, es otra palabrita muy interesante también, que se llama, que se dice Gaba. ¿Ya? Así se dice, Gaba. Ahora, la palabrita Gaba también significa respirar, ¿ok? El respiro. Se usan varias palabras que en realidad se pueden traducir de la misma manera. Miren, la palabra neshama, la palabra ruaj y también la palabra gaba. ¿Saben cómo está traducida en el inglés? ¿Saben cómo se traduce esa palabra? Eso cuando dice Abraham exhaló el espíritu. ¿Saben qué palabra es? Es la palabra ghost. ¿Y saben lo que significa ghost? Significa fantasma. ¿Qué les parece? Por eso hay muchos cristianos que creen en los fantasmas, porque la traducción en inglés dice literalmente que Abraham exhaló el fantasma. Así dice, ghost. ¿Ok? Bueno, aquí lo importante es que Abraham, cuando murió, echó algo fuera. No se preocupen que yo no les voy a empezar a predicar doctrinas complicadas, doctrinas falsas. No, no lo vamos a hacer, ¿ya? No se asusten, no se asusten. Pero queremos ser fieles a lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. La Biblia nos está diciendo claramente que Abraham, cuando murió, exhaló, es una manera de decirlo, ¿sí? Sacó fuera algo que se le llama el hálito o el respiro o el soplido o el viento, también se le llama el aliento y también se le llama el espíritu y también se le llama el fantasma en inglés. Pero no se confundan, todas esas palabras se refieren al aire, ¿ok? Se refieren al aire, no es otra cosa. Todas esas palabras se refieren al aire, pero no es, a ver, no es literalmente el aire. El aire se usa como una alegoría de algo, ¿ya? Vamos a verlo. Miren lo que dice en Lucas 8:52 al 55. Lo que quiero hacer, hermanos, es demostrarles que la Biblia nos dice que el ser humano, para poder estar vivo, tiene algo que no es simplemente un poco de aire, de viento, no es simplemente un poco de oxígeno y algunos otros gases. No, es algo mucho más allá. Miren lo que nos dice Lucas 8:52 al 55. Dice, ustedes conocen esta historia, es la historia de
cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y dice, y lloraban todos y hacían duelo por ella. Y él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él echó fuera a todos y tomándola de la mano, le habló diciendo, muchacha, levántate. Entonces, a ver, yo quiero que alguien me lea esta parte. Entonces, ay, perdón, ahora sí. ¿Quién me la lee? Yo, Por favor. entonces, su espíritu volvió y se levantó enseguida. Ok, Y él mandó, hasta ahí nomás. Muchas gracias. A ver, ¿qué dice? Entonces, ¿qué cosa? Dice su espíritu. ¿Se dan cuenta que no es cualquier aire simplemente? Si fuese aire simplemente, no diría su aire. O sea, imagínense ustedes que yo me muero y hago así y echo fuera el aire de mis pulmones. Ese aire se mezcla con todo el resto del aire, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a agarrar ahora el aire que salió de mis pulmones, mi aire, y lo voy a recuperar todo y lo voy a volver a poner dentro de mis pulmones? ¿Sería eso posible? ¿Será que eso es lo que está diciendo la Biblia? Aquí dice, entonces su espíritu volvió. Es decir, las escrituras nos están diciendo que cuando una persona se muere, hay algo de sí que sale y eso que sale también puede volver a la persona cuando es resucitada. Eso fue lo que hizo Cristo. Hizo que eso que salió de la muchacha volviese otra vez a ella y entonces ella volvió a ser un ser vivo, un ser viviente. Lo mismo que hizo Dios, que hizo Jesús en realidad, porque fue Cristo el que lo hizo, con Adán al principio, que sopló en su nariz aliento de vida, lo mismo hizo Cristo, pero con la muchacha. Solamente que ahora no tuvo que darle de sí mismo un soplido, sino que le dio el mismo que ella había exhalado. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Vamos a seguir. Y por si alguien todavía tiene dudas de que cada uno de nosotros tiene su propio espíritu, miren lo que dice Romanos 8:16. A ver quién lo lee, que no sea ninguno de los que han leído hasta ahora, por favor, para que todos participemos. Romanos 8:16. Yo lo leo, hermano. Mismo Adelante, la da niña que está testimonio leyendo. a Sí, la niña que lo lea. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos Ok, 8:16. muchas gracias. Se fijan que aquí en Romanos el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Obviamente, el Espíritu de Dios dice, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? Dice a nuestro espíritu. O sea, en un mismo versículo se deja totalmente claro que en una persona actúan dos espíritus diferentes. Uno de ellos es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y el otro es el espíritu de la persona. ¿Sí? Nosotros tenemos un espíritu.
¿Es eso lo que dice la Biblia o no? ¿O no es suficientemente claro? Vamos a ver. Vamos a ver. Miren lo que nos dice Eclesiastés 12:7. Vamos a ver lo que nos dice Eclesiastés 12:7. Esto es clásico, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos muy bien este versículo. Lo utilizamos mucho, ¿sí? En Eclesiastés, Salomón nos dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. Cuidado que no dice vuelve. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿Por qué dice vuelva? Porque está explicando poéticamente el proceso de la muerte, ¿no es cierto?, a través de algunas cosas de comparaciones, de alegorías también, ¿ok? Pero miren lo que dice aquí, y el polvo vuelva a la tierra. El polvo, ¿qué es el polvo? El polvo es el material del cual estamos hechos. Recordemos que en Génesis nos decía que Dios nos formó o formó a Adán, a nuestro primer padre, ¿no es cierto? Lo formó del polvo de la tierra. Ese fue el material que usó Dios para formar a Adán, el polvo de la tierra. Y aquí Salomón está diciendo que cuando una persona muere, ese mismo polvo vuelve a la tierra. Y el otro componente, ese componente que se llama Neshama o Ruach, o el otro nombre que se me olvidó en este momento. En el Nuevo Testamento, ¿saben cómo se le llama? Se le llama Pneuma. Pneuma. Y ustedes saben qué significa Neuma. Neuma significa literalmente viento o aire. De allí viene la palabra neumático, ¿sí? Porque tienen aire dentro. Neumonía o pneumonitis, cuando a una persona se le inflaman los pulmones, ¿sí? Los pulmones porque tienen aire dentro, por eso se les llama así. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que todas las palabras que se usaban en el Antiguo Testamento para hablar del espíritu, del soplo, del aliento, de todo eso, eran palabras que significan aire en última instancia? Y en el Nuevo Testamento se usa lo mismo. Se usa una palabra que significa aire, neuma, para hablar del espíritu también. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero nos estamos dando cuenta de que en realidad no se refiere al aire literal, no se refiere a eso de, ¿sí? No se refiere a eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en Génesis nos hablaba de que cuando murieron en el diluvio los seres vivos, dice que se murieron todos los seres vivos que tenían aliento de espíritu. Como tratando de explicar de que no es cualquier aliento, sino que es el aliento del espíritu, ¿sí? Como el soplo del aire. Es difícil de explicar, ya lo vamos a ver, pero no es cualquier cosa. Y ahora hemos estado viendo versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan de que no solamente es un aire cualquiera, sino que es su propio aire. El aire de la persona. Es el espíritu de la persona. Eso es. ¿Pero qué es eso? ¿Acaso es verdad lo que dice el espiritismo? ¿Acaso es verdad que hay un ser espiritual dentro de nosotros y que cuando nos morimos ese ser queda libre y sale volando por ahí con alitas? ¿Acaso es verdad eso? Vamos a ver, vamos a ver. Miren lo que nos dice entonces Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra. ¿Y qué sucede con el espíritu o el ruaj? ¿Qué sucede con él? Se va
de vuelta a Dios que lo dio. Y hermanos, si fuera aire nomás, si fuera cualquier aire, yo les pregunto, ¿y de qué le sirve a Dios nuestro aire? Ustedes saben que el aire está compuesto, los científicos lo han estudiado y lo han observado y han establecido claramente y de forma muy exacta qué es el aire que está en nuestros pulmones. El aire que cuando inspiramos, lo que entra en nuestros pulmones es un gas que está compuesto mayormente por oxígeno, ni siquiera sé si mayormente, me parece que es menos oxígeno que otros gases, pero hay oxígeno, también hay algo de nitrógeno, también hay algo de hidrógeno, hay agua allí en el aire que respiramos, ¿sí? Y hay otras pequeñas cantidades de gases, dependiendo de dónde estemos, ¿sí? Pero está todo estudiado, ellos ya saben lo que es. Y cuando exhalamos, esos gases que entran se transforman por ciertos procesos biológicos que nosotros tenemos y al expulsar ese aire fuera, lo que sale ya no es oxígeno. Algo de oxígeno sale también y sale de todo lo que entró, sale un poco, pero sale también otros gases, aparecen otros gases. Aparece el dióxido de carbono, aparecen otros gases también, yo no sé exactamente cuáles son, pero son puros gases que ya están estudiados. Entonces yo les pregunto, ¿y esos gases de qué les sirven a Dios? Nosotros todo el tiempo estamos exhalando, todo el tiempo estamos haciendo. Todo el tiempo estamos haciendo eso. ¿Acaso Dios cada vez que echamos el aire fuera guarda ese aire? No. Es obvio que no. Entonces la Biblia no se está refiriendo a eso. Vamos a ver, ¿a qué está refiriéndose la Biblia? A ver, miren lo que dice Hebreos 12:23. ¿Quién me lo lee, por favor? Otra persona que no haya leído hasta ahora. Un hermano creo que intentó leer. Hebreos 12:23. Ahí está en la pantalla. A ver, ¿quién me va a leer? A la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ajá. ¿Escucharon eso? Ok, ustedes conocen más o menos este texto, ¿no? Esto está en Hebreos 12, es uno de mis textos favoritos, lo encuentro maravilloso. Uno puede explicar con lujo de detalles lo que sucede en el cielo, en el lugar en donde Cristo está trabajando por nuestra salvación. Y allí el apóstol Pablo describe lo que está allí en ese tribunal, allí donde está el Padre, allí donde está Dios, donde está Jesús, donde están los ángeles y donde está una serie de personajes que están presentes allí participando. Y resulta que dentro de todas las cosas que nombra Pablo que están allá en los cielos, en el tribunal celestial, en el templo de Dios, en el tabernáculo no hecho de manos, hay algo bien interesante. Miren lo que hay. Miren lo que dice al final. Dice, los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué les parece? ¿Será aire entonces? ¿Será puro aire lo que soltamos cuando nos morimos? Yo espero que nadie se esté poniendo muy nervioso aquí, tal vez pensando que vamos a entrar en materias herejes. Miren, hermanos, la palabra que se traduce allí como espíritus de los justos está en Hebreos 12:23, se los voy a corroborar inmediatamente. A ver, estoy aquí entonces en Hebreos 12:23 y la palabra que se traduce como espíritus es la palabra pneuma, literalmente
corriente de aire. ¿Sí? Corriente de aire. O sea, lo que está diciendo literalmente el texto allí en Hebreos 12:23 es que allá en los cielos, en el tribunal celestial, en el tabernáculo de Dios, se encuentran, entre otros personajes y entre otras cosas, se encuentran las corrientes de aire de los justos hechos perfectos. ¿Qué les parece? ¿Y qué es esa corriente de aire? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Les invito a buscar en sus Biblias, porque esto es más largo. A ver, lo voy a proyectar en la pantalla. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a proyectar la Biblia. ¿Ok? Para que todos lo puedan ver. Voy a proyectar entonces la Biblia. Ahí está, me parece que ya se está viendo. Sí, voy a poner la versión en español. Y nos vamos a ir a Juan 3. Juan 3. Ustedes conocen esta historia, la historia de Nicodemo. Nicodemo fue a hablar con Jesús y Jesús le dijo que para poder entrar en el reino de Dios tenía que volver a nacer. Y Nicodemo no entendía cómo eso se hace. Y entonces el Señor Jesús tuvo que explicarle a través de una alegoría, a través de una parábola. Le tuvo que explicar a Nicodemo algo que para Nicodemo era muy difícil de entender. Era dificilísimo de entender. Y yo les voy a demostrar esta noche que aún para nosotros es difícil de entender esto. Son cosas que pertenecen a una ciencia que nosotros no entendemos bien. Pero miren cómo se lo explicó. Le dijo Jesús a Nicodemo en el versículo 8. Lo voy a agrandar aquí. Ahí está. Dice, Nicodemo quería saber cómo puede hacerse esto, cómo es posible que una persona nazca otra vez, ¿cómo es posible eso? Miren lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El viento, ¿qué palabra es esa? A ver, ¿qué palabra creen que es esa? ¿Quién me dice qué palabra en griego es? ¿Cuál es la palabra griega ahí? El viento sopla. El viento. El viento sopla. Sí, pero... Neuma. Exactamente, exactamente. Es la palabra pneuma. Neuma. Es la misma palabra que se traduce como... A ver, ¿saben qué? Para no estar mintiendo, voy a revisarlo aquí mismo. El viento. Neuma, sí, menos mal. Si no, iba a quedar como mentiroso. La palabra viento ahí es la palabra neuma. O sea que literalmente Jesús le está diciendo a Nicodemo que el espíritu sopla de donde quiere. Pero aquí está muy bien traducido como viento. ¿Por qué? Porque Jesús está usando una alegoría. Y Jesucristo está usando la palabra como la entendían ellos. O sea, cada vez que usted ve en la Biblia escrita la palabra espíritu, acuérdese que es la palabra viento, corriente de aire. ¿Sí? Entonces, cada vez que los judíos hablaban del espíritu, ellos decían la corriente de aire. Así decían. Así decían. Imagínense usted
a Jesús, a los apóstoles y a todos los que hablaron acerca del Espíritu, por ejemplo, cuando hablaban del Espíritu Santo, ellos decían, la corriente de aire santa. Así decían ellos. Y cuando hablaban del Espíritu, a ver, ese versículo que leímos, cuando Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Literalmente, Pablo dijo, la corriente de aire le da testimonio a nuestra corriente de aire de que somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Entonces ahora Jesús va a tomar esa misma alegoría y le va a explicar a Nicodemo cómo es este nacimiento nuevo. Mire lo que le dice. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús aquí con esto? Parece que está haciendo un trabalenguas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo Jesús, hermanos? Jesús está diciendo algo que los científicos recién ahora descubrieron que es algo real. Durante toda la historia esto fue materia de religión. Pero los científicos hoy en día nos han demostrado que las palabras que Cristo dijo aquí son palabras de ciencia. ¿Saben lo que está diciendo Jesús aquí? Lo que él está diciendo es que espiritualmente una persona puede volver a comenzar. Una persona puede volver a comenzar, voy a decir una redundancia, puede volver a comenzar de nuevo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, miren, voy a tener que acortar esto porque ya nos pasamos de la hora. Voy a tener que acortarlo. Vamos a tener que continuar mañana. Pero quiero quedarme con esto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Hermanos, cuando Jesús le explicó a Nicodemo en qué consiste el nuevo nacimiento, lo que le dijo Jesús a Nicodemo es que en el ser humano hay algo que no lo podemos ver ni lo podemos oír. Lo que oímos es el sonido que hacen las cosas que son tocadas por el viento. Pero al viento en sí mismo no lo oímos. No lo podemos tocar. No lo podemos palpar. No es algo que podamos percibirlo con nuestros sentidos. El viento es algo que no es polvo. No es material. No es algo que ustedes puedan percibir con los sentidos, ya lo dije. Y aquí yo voy a usar una comparación moderna que yo estoy seguro que es exactamente la misma comparación que hizo Cristo, solamente que con elementos modernos. Ustedes saben que los científicos, desarrollando la tecnología, llegaron a descubrir que en el mundo hay cosas físicas
que están hechas de materiales, pero también existen realidades no físicas, que no están hechas de materiales, pero son realidades también. ¿Saben cómo le pusieron a las realidades físicas? Le pusieron hardware. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Han escuchado esa palabra? La palabra hardware. ¿La han escuchado alguna vez? Sí, ¿Sí? Ok. sí, Miren, para que ustedes lo entiendan, cuando la Biblia dice polvo de la tierra, la Biblia está diciendo hardware. Hardware es todo lo que usted puede tocar, ver, percibir con sus sentidos. Lo que usted puede poner al microscopio y lo puede estudiar. Eso es lo físico, lo que está hecho de materia, lo que está hecho de átomos. ¿Se entiende? Eso es hardware. Eso es polvo de la tierra. Pero los científicos también descubrieron que hay realidades que no están hechas de hardware, que no están hechas de polvo, que no están hechas de materiales físicos, pero son reales. Y a eso los científicos le llamaron software. Han escuchado también esa palabra, ¿no? Software. sí, A eso, programas. a eso, los programas, el software, las apps que le llaman ahora, ¿no es cierto? Cuando usted instala una app en su celular, ¿no es cierto? Y ahora puede hacer cosas que antes no hacía. Bueno, eso que usted instaló es un software. ¿Saben cómo le llamaban a eso los antiguos? La gente que no sabía nada de computadoras, que no conocían los smartphones, que no sabían lo que era un celular. ¿Saben ustedes cómo ellos le llamaban a eso? Al software, ¿saben cómo le llamaban? No, Le llamaban espíritu. Le llamaban aire. Le llamaban viento. Le llamaban soplo. Le llamaban aliento. ¿Y por qué le llamaban así? Piénsenlo. Es algo que no podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos percibir con los sentidos, pero existe. Es algo real, pero no se ve. ¿Entienden? Ellos tenían que explicarlo de alguna manera y ellos decían, bueno, es aire. Pero ellos sabían que no se refería al aire, el aire que corre afuera, que hace mover las hojas de los árboles. No, no, es otra cosa. A ellos les costaba explicarlo, pero usaron una alegoría para poder explicarlo y les resultó muy bien. Aire, el aire. Neuma, ruaj, neshama, aire. Entonces ellos sabían, los antiguos sabían que el ser humano estaba hecho de dos cosas. Una de esas cosas era su físico, lo tangible, lo material, el polvo, los átomos, pero eso no es a todo. El ser humano también estaba formado de algo que ellos llamaron aire, pero no es el aire que está así, que el que respiramos. No, no es ese. Es el software del ser humano. Es el programa del ser humano. Es el espíritu del ser humano. ¿Saben cómo le llamamos a eso nosotros? Le llamamos el carácter.
el carácter. Elena White le llama al carácter el espíritu del hombre. ¿Han escuchado ustedes la frase que dice que lo único que llevaremos al cielo es el carácter? ¿Han escuchado eso? Sí. Sí. Lo único que va a salir de este mundo, lo único, es el software de usted y mío. Hermanos míos, el espíritu del hombre no es un ser consciente, pero contiene todos sus pensamientos. No es un ser pensante. El espíritu del hombre no es un ser pensante, pero contiene todos sus recuerdos. El espíritu del ser humano no es un ser sin carne, pero contiene lo que usted en realidad es. Contiene toda su experiencia. Cuando Dios permite que termine la vida de un ser humano, el registro de su vida, la copia perfecta del software de ese ser humano, Él la guarda. Y por eso la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora sí entendemos de qué le sirve a Dios nuestro soplo, porque no es cualquier soplo, es nada menos que el software de nuestra vida, es el registro de toda nuestra experiencia. Y yo les pregunto, ¿y de qué le sirve a Dios eso? A ver si alguien me puede dar una idea. ¿De qué le sirve a Dios guardar el software de nuestra vida? ¿De qué le sirve? De respaldo, hermano, de respaldo. De que no es injusto. Para que funcione vuelta la computadora, el cuerpo. Exactamente. Hermanos y hermanas, ¿qué pasa cuando a usted se le daña la computadora o el teléfono? ¿Qué pasa cuando se le daña? Y usted se le daña y ya no responde y no hace nada y se tiene que comprar otro teléfono, pero usted en ese teléfono tenía sus fotos y tenía los números, los contactos, los registros, los videos, los audios, tenía todo. Hermano, ¿Sí? hermano, en el libro de Eclesiastés habla de eso, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 5, dice, cuando el hombre muere, su memoria es puesto en el olvido, su amor, su odio, todo feneció ya, dice, y nunca más tendrá parte en todo lo que se haga debajo del sol. Importante analizar eso del espíritu y del aliento. Es más, en el libro de Corintios, en el capítulo 2, verso 14, habla de el hombre animal. No percibe las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Cuando hablamos de espíritu, está ligado a la palabra de Dios. Está en San Juan 6:63. El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, el aliento, ¿no? Son espíritu y son vidas. La palabra de Dios tiene que estar vinculado con el aliento y con el espíritu. Ahí ya entramos en armonía con lo que Jesús habló, mi apreciado hermano. De repente alguito ahí para poder añadir a su predicación, mi apreciado hermano. Sí. Hermano, perdón, yo no sé si usted estuvo durante toda la presentación. ¿Sí? Hermano, hace más o menos media hora. Ya, es que probablemente usted no escuchó los primeros versos. Pero bueno, ahí pusimos eso, ¿no es cierto? Hablamos acerca de que la Biblia nos dice claramente que existe el Espíritu de Dios, obviamente,
pero también la Biblia nos dice que cada ser humano tiene su propio espíritu. ¿Ok? Y cuando en Eclesiastés dice que su memoria es puesta en olvido, y su amor y su odio fenecieron ya y nunca más tendrá parte en lo que se hace debajo del sol, ¿sí? Dice claramente en lo que se hace debajo del sol. Pero la Biblia nos enseña que todos los muertos, no solamente los salvos, sino todos los muertos volverán a vivir. ¿Lo enseña o no lo enseña la Biblia? Los que creyeron en Cristo van a resucitar en la primera resurrección, ¿verdad? Pero los que no creyeron también van a volver a vivir para recibir su castigo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Al final de los 1000 años. Ahora, ¿de dónde Dios va a sacar una copia exacta de lo que usted fue para resucitar exactamente al ser humano que murió? ¿De dónde la va a sacar? Eso es a lo que la Biblia le llama espíritu. Eso es lo que nosotros hoy día llamamos el carácter. Sí, hermana Jenny, me parece que quería decir algo. Sí, ahorita que usted dice espíritu, o sea, se refiere al soplo de vida, porque muchas personas dicen espíritu y dicen otra cosa, pero usted lo que se refiere es al soplo de vida. Sí, a ver, bueno, yo también le pregunto, no sé si habrá estado durante toda la presentación, pero hermanos, ¿por qué yo gasté tanto tiempo en tratar de mostrarle todos esos textos? ¿Por qué? Porque personalmente creo, y Dios me ha permitido estar convencido de esto, que si nosotros entendemos bien la naturaleza del ser humano como Dios la enseña en su palabra, nosotros no vamos a ser engañados. No vamos a ser nunca engañados. Pero tenemos que entenderlo bien. ¿Por qué lo tenemos que entender bien? Porque luego puede venir el enemigo de Dios y puede demostrarnos cosas con la misma escritura que si nosotros no las entendemos bien, vamos a comenzar a dudar. La Biblia sí habla de un espíritu humano. Nosotros no podemos ir por la vida diciéndole a la gente, no, el ser humano no tiene ningún espíritu, no hay ningún espíritu, no existe, eso del espíritu no existe. No, hermanos, eso no es así. La Biblia sí dice que el ser humano tiene un espíritu. Pero ese espíritu no puede ser consciente sin el cuerpo. ¿Se entiende la idea? Nosotros creemos, como adventistas del séptimo día, que el espíritu humano necesita el cuerpo para vivir. ¿Se entiende? Para pensar necesitamos el cerebro. Si el cerebro está muerto, el espíritu no puede pensar. ¿Puede usted usar el WhatsApp sin el teléfono? ¿Lo puede hacer usted? Alguien dirá, sí, yo lo uso en la computadora. Sí, yo también lo uso en la computadora. Pero ¿y sin la computadora? ¿Y sin el teléfono? ¿Puede usted usar el WhatsApp? No, no lo puede usar. ¿Y dónde está el WhatsApp? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está? ¿Sabe usted dónde está el WhatsApp? ¿Dónde está guardado?
El WhatsApp se guarda en un lugar de memoria. Y Dios tiene eso. A ver, ¿quién me dice dónde Dios tiene la memoria en donde guarda los espíritus de los seres humanos? ¿Dónde? En el libro de las memorias. Exactamente. ¿Qué creen ustedes que son los libros de Dios? ¿Ustedes creen que son cosas como estas, así? ¿Así? Un UPS, unos hardware, discos duros. Unos discos duros. Sí. Hermanos, Dios tiene que tener nuestros archivos en el cielo para poder juzgarnos. Si no tuviera nuestros espíritus guardados allá en el cielo, Él no podría hacer el juicio sobre nosotros. Claro, él puede porque Él lo sabe todo, Él puede guardar en su mente todas las cosas, pero acuérdense que el juicio no es para Dios, el juicio es para demostrarlo ante el universo. El juicio es para demostrar los argumentos de Dios ante el universo, para demostrar ante el universo que sus juicios son justos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo le puede mostrar a los ángeles? Dios, ¿cómo les puede mostrar a los ángeles que usted verdaderamente recibió a Cristo? ¿Cómo lo puede mostrar? ¿Cómo? Porque Dios tiene un registro perfecto de lo que usted fue en esta vida. Ese registro perfecto queda sellado y queda guardado cuando usted se muere. Y eso está ya en el cielo, lo guarda Dios. ¿Sí? Hermano, una pregunta. Sí, ¿No hermano sería, Carlos. hermanito, no sería mejor, digamos, profundizar el tema del santuario para ver ese tema? Porque me parece que está vinculado, ¿no? Por Los libros supuesto, con... ¿Sí? por supuesto. Yo no sé, hermano Carlos, yo no sé si usted escuchó el versículo que leímos que estaba en Hebreos. Hebreos 12:23 dice claramente que allá en la congregación general, en la iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, dice, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermano Amén. Carlos, allá en el juicio celestial, Dios tiene abierto para la revisión de todos los ángeles y de todos los seres vivos que están allá asistiendo a los juicios de Dios, tiene abiertos los libros de nuestras vidas. Así es, hermano. Y esos libros de nuestras vidas no son otra cosa que el registro del software de nuestras vidas. Lo que usted y yo somos está guardado todo allá. Eso es lo que la Biblia le llama el espíritu del hombre. ¿Se entiende la idea? ¿Sabe lo que yo entiendo, hermanito? Cuando vemos en el libro de 1 Corintios 2:14, dice que en la última parte dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y exactamente liga con lo que usted habló ahorita de Hebreos, ¿no? Eh, Tiene que haber un cambio en nuestra vida, ¿no? Tenemos que llegar a una santificación para poder tener la mente de Cristo. En eso me parece, hermano, es la mudanza digamos, del espíritu animal a tener el espíritu de Dios. ¿Me parece, hermano? ¿Estamos en lo correcto? Hermano, ¿usted estuvo ayer o no? Hermano, yo recién estoy entrando, estaba sin celular. Ya, mire, le sugiero, por favor, le sugiero, vea el tema de ayer o escúchelo, por último, véalo ayer. Ayer estudiamos que para poder entrar en la vida eterna otra vez, el ser humano tiene que morir al yo. Y morir al yo no es otra cosa que el cambio del software, para que se entienda. A usted le tienen que sacar
lo que está mal, lo que está dañado por el pecado, y le tienen que introducir uno nuevo. Y ese nuevo, ¿sabe cuál es? Es el carácter de Cristo. A usted le tienen que introducir otro espíritu, otro software, otro ruaj, otro neshama. Dios tiene que volver a soplar en nosotros su propio espíritu. Pero Hermano, ese, interesante, pero ese muy sí, sí, pero justo yo lo vinculaba así, le voy diciendo así, yo lo vinculaba a ese cambio que uno tiene que acomodarse a la palabra de Dios, ¿no? amén, Habrá un escrito está, amén. acomodarnos a la ley del testimonio. Justamente eso es lo que vemos cuando dice el libro de San Juan 6:63, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que he hablado, habla de la palabra de Son Dios, espíritu y son vida. espíritu y son vida. O sea, esa palabra que tenemos en la Biblia debe ser nuestro manual de vida, ¿no? Y no solamente te habla del carácter, o sea, de la parte de la santificación, también te habla de las profecías. Dios nos está mostrando lo que va a pasar en el futuro y sobre todo este mensaje final de los tres ángeles que ya se viene. Qué Sí, impresionante. sí, Dios está revelando, hermano. Gracias, hermano. Sí, está exacto. interesante el Hermano, mire, hermano, es cierto lo que usted dice, es cierto. A ver, digámoslo de otra manera. Mire, yo no sé si está mirando la pantalla, pero mire, por favor, mire. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, aquí se ve al revés porque tengo la cámara dada vuelta, pero esto es una Biblia, ¿verdad? Ustedes me podrían decir es una Biblia, ¿sí? Amén. ¿Saben cómo le llamo yo? ¿Saben cómo le llamo yo? Esto es el software de Jesús. Y el Espíritu Santo Amén. copia este software en mí. Y cuando termina de hacerlo, entonces yo estoy listo para volver a comer del árbol de la vida. ¿Se entiende? Cuando este software, cuando este software esté copiado en mí y ahora sea este software el que controle mi ser, entonces, ese carácter que va a estar en mí va a ser el que va a ir a la eternidad. El carácter de Cristo en mí. Hermanos, esto es hermoso, es precioso, es una ciencia que es la más grande que jamás haya entendido el ser humano. La ciencia de que Dios envió a su Hijo al mundo para regenerar nuestros caracteres, para formar en sí mismo un carácter santo y perfecto, un software sano. Y una vez que lo formó, nos lo dio a todos nosotros en la cruz. En eso consiste el plan de salvación. En eso consiste, en pocas palabras. En reemplazar el software dañado del ser humano por el software perfecto y santo del Señor Jesucristo. Amén. Cuando usted se muere,
su software, llega al cielo y allá pasa un proceso de revisión. Y si el Tribunal Celestial determina que ese software concuerda con el de Cristo, entonces usted es declarado apto para vivir eternamente otra vez. Los ángeles le ven allá en los registros celestiales y dicen: este es Jesús, es el mismo software, es el mismo. En otra vida, en la vida de Carlos, pero es el mismo software. Míralo, compáralo, los compara los dos. Entonces los ángeles dicen: ok, Carlos recibió a Cristo en su corazón. Aprobado. Hermano, Puede- ¿puedo dar unas palabritas más ahí? Sí, Por ejemplo, añadimos el libro de Apocalipsis 14, del 1 al 6, dice, y no fue hallado mentir en sus bocas. De repente un poquito más en la parte corporal, ¿no? Dice, todos estaremos con el mismo vestido, vestiduras blancas, ¿no? Bueno, de repente un poquito para añadir a tus palabras para este hermano. la justicia de Cristo. Son distintas comparaciones, son distintas alegorías que usa la Biblia para hablarnos de lo mismo. La justicia de Cristo es lo mismo. La justicia de Cristo es su carácter. La ropa blanca es el carácter de Cristo. La gracia de Dios. ¿Saben lo que dice la hermana White que es la gracia de Dios? Miren, les voy a leer una cita y con esto terminamos. Se las voy a leer, la tengo registrada aquí porque me parece maravillosa. Me parece maravillosa esta cita. Denme un momento que se las leo inmediatamente. A ver, a ver, a ver. Ahí justo ahora se me iba a perder. Aquí está. Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 215. Miren lo que dice. Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter. ¿Lo entendieron? ¿La leo de nuevo? Miren lo que dice. Aprender de Cristo significa recibir su gracia. ¿Y qué es su gracia? Dice, la cual es su carácter. Hermanos míos, nosotros siempre hemos dicho que la gracia es un regalo inmerecido, ¿ok? Pero nunca decimos qué es ese regalo, en qué consiste. Algunos dicen, es la salvación. No, no es la salvación. La salvación es por gracia. Es por ese regalo. O sea, somos salvos por ese regalo. ¿Y cuál es el regalo? El regalo es el carácter de Cristo. Cristo vino al mundo, se demoró 33 años y medio en formar un carácter humano perfecto, sin pecado, perfecto, apto para vivir eternamente. Y cuando lo formó, subió a la cruz, abrió las manos y nos dijo, tómenlo, es suyo. Y nosotros lo recibimos por fe. Hermano Amén. Jairo, un favor, ¿me podría dar la página del libro que usted leyó ahorita? Sí, esa página es la 215 me parece que es la versión electrónica, la que está en internet o en la aplicación, y está en Palabras de Vida del Gran Maestro. 215. Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter.
hermano, de repente hay una palabrita que tenía en el libro de Efesios, ¿no? Dice, por gracia soy salvo por Amén. medio de la fe. Pero ahí hay que saber a qué se refiere con ser salvo. Está leyendo el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 21, si no me equivoco, dice, y será llamado su nombre Emanuel, ¿no? ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Amén. Esta es la salvación, salvarnos del pecado. Así como Jesús vivió una vida sin pecado, Él nos perdona y después nos da poder para poder vencer el pecado. Qué hermoso. Esta es Amén. la gracia. Amén. Amén. Y hermano, ¿y ese poder qué es? ¿Qué es ese poder? ¿Es una energía? ¿Es algo que viene de por ahí, que se nos enchufa? ¿Cómo es eso? Ese poder es su gracia, es su carácter. Cuando, Amén, hermano. cuando Hermano, Jesucristo, cuando Jesucristo nos da su carácter, cuando Jesucristo nos concede su espíritu, miren la palabra, hoy día estudiamos acerca de lo que es el espíritu. Cuando Jesucristo nos concede su espíritu, a ver, digámoslo en términos bien claros. La persona del Espíritu Santo, que es Dios, viene donde nosotros y su ministerio consiste en transcribir el carácter de Cristo a nuestros corazones. Ese es su trabajo. Y se demora toda nuestra vida en hacer ese trabajo. Mientras más creemos, más rápido y más eficiente es ese trabajo. Es por la fe. Por la fe nosotros le recibimos a Dios ese nuevo software y Dios lo instala en nosotros. amén. Es su Hermano, gracia. usted habló en el libro de Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Qué maravilla. Al judío primeramente, después al griego. El evangelio es el que nos da el poder, la palabra de Dios. Qué bonito, hermano. Aleluya. Hermano, ¿el evangelio qué es? Evangelio es literalmente es buena noticia. La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Cristo. Esa es la buena noticia. Amén. La buena noticia es Cristo. ¿Por qué es una buena noticia? Porque Cristo nos regala su propio ser. Se dio a sí mismo por nosotros. Nos dio su carácter. Nos dio lo que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos un carácter sucio, culpable, asqueroso, podrido. No se puede arreglar. Nuestro carácter no se puede arreglar. Nuestro carácter tiene que ser reemplazado. La pluma inspirada dice que el nuevo nacimiento no es un cambio o una mejora de lo antiguo, sino una transformación completa. La buena nueva es que Jesucristo formó ese carácter y nos lo concede a nosotros por la fe. Por eso es que dice que somos salvos por la gracia de Cristo por medio de la fe. Por la fe, nosotros le recibimos a Cristo su carácter y su carácter nos salva. Amén. Qué maravilloso regalo. Precioso regalo, ¿no es cierto? Sí. Precioso. ¿Cómo se Amén. lo recibimos? Contemplándolo, leyendo su palabra, pasando tiempo con Él, pensando en Él, ocupando nuestra mente en Él, dedicándole nuestros mejores sentimientos, viviendo junto a Él, caminando con Él. Eso es recibirle el carácter a Cristo. Amén, hermano. Una cosita más, de repente para ya finalizar yo de mi parte. Sí. El que nos salva nos dice, el que nos salva, Cristo Jesús nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Qué hermoso, ¿no? La ley de amor, mi hermano. Amén. 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 ¿Saben, hermanos? Eso que dijo Cristo, no es un mandamiento, es una promesa.
Esa palabra guarda se puede traducir como guardarás o guardaréis. Lo que Cristo estaba diciendo es, si tú me amas, guardarás mis mandamientos. O sea, Jesucristo me estaba prometiendo que si yo le amo, entonces yo guardaré sus mandamientos por su amor que vive en mí. O en otras palabras, por su carácter que ahora vive en mí. ¿Me entiende? Por su software que ahora está instalado en mi corazón. Y ahora el programa que a mí me gobierna ya no es el de la carne, ya no es el natural que yo adquirí de mis padres, sino que es el que Cristo me transfirió a mí por la fe. Hermanos, si nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta, pero, o sea, no tiene cómo, Satanás no tiene cómo engañarnos con el espiritismo, no tiene cómo hacerlo. No hay manera de engañar a un cristiano que cree esto y que le recibe a Cristo su espíritu. No hay manera de engañarlo. Que Dios les bendiga. Vamos a detener aquí la grabación. Amén.